Bueno, pues esta es la entrega de premios de Social Hack, el primer hackathon online en España para el tercer sector, organizado por Diputación de Pontevedra dentro del proyecto Smart PEME. Y han sido 2 días duros, ¿qué voy a decir yo? Seguro que lo saben los participantes. Voy a compartir pantalla porque hemos hecho una presentación y ya que nos ha quedado mona, voy a compartirla. Venga, perfecto. Aquí. Bueno, pues lo dicho, esta es la entrega de premios de Social Hack y hemos estado durante 2 días desarrollando soluciones innovadoras para el tercer sector en Pontevedra, que es ese sector que sin ánimo de lucro trabaja para sensibilizar a la población, para que exista ese compromiso social y para que la justicia, el bienestar, la igualdad y la inclusión esté al alcance de todas las personas. Y ya dije que había sido fundamental en este último año con toda la crisis sanitaria del COVID-19, pero no sé si os ha hecho falta a vosotros vivir este año para daros cuenta de esto, pero es que este sector es fundamental, ¿no? Para que todos nos comprometamos y alcanzar ese crecimiento sostenible e inteligente. Me gustaría decir que gracias a los social hackers, porque habéis estado currando muchísimo y todo esto, más allá de un encuentro, de un hackathon, de un concurso incluso en el que se entregan premios, ha sido un fin de semana que hemos dedicado para tratar de hacer este mundo un poquito mejor. Así que ayudar a los que ayudan creo que es el mayor de los premios. Pero, bueno, quiero también recordar que estas ideas que habéis trabajado durante este fin de semana han estado sobre todo enfocadas a 5 de los grandes pilares del tercer sector. Habéis estado pensando y dándole vueltas a esto del impacto social que tienen que tener estas organizaciones, la innovación a la que tienen que enfrentarse, la colaboración que es indispensable entre entidades para que puedan aprovecharse al máximo entre ellas, la transparencia de fondos y de recaudación de fondos y la captación, ¿no? Que es algo de lo que sobreviven muchas, y ahí está ese compromiso y sensibilización de la población para que todos estemos en la misma onda y tratar de ir todos hacia el mismo camino colaborando, que es importantísimo. Y nada, no quiero enrollarme mucho más porque nos acompañan hoy Carmela Silva, otra vez, gracias, y Ana Mejías, que ya la conocéis de ayer en las presentaciones. Bueno, Carmela también estuvo con nosotros el viernes en la inauguración y Ana, que ayer nos dedicó muchas palabras y muy bonitas, pero hoy también quieren estar aquí para comentaros también un poco cómo fue. Yo quiero saber un poquito también cómo fue su experiencia como jurado, como público, de haber escuchado todos vuestros proyectos y que nos cuenten directamente. No sé si les pueden dar ya la palabra. ¿Me escucháis ahora? Sí, perfectamente, Ana. Nada, pues buenas tardes a todas y todos. De verdad que encantado otra vez de estar aquí. Y yo también me uno, ahora os echo de menos porque la tarde de ayer fue tan intensa que la verdad da pena que se acabe porque seguro que si hubieseis tenido un poquito más de tiempo para poder desarrollar las ideas y técnicamente también un poco las soluciones, seguro que nos encontrábamos pues, proyectos perfectamente ya para poner en marcha. Ha sido bueno, una experiencia francamente enriquecedora porque, bueno, yo destacaría, ya os lo comenté un poco ayer, ¿no? Llegasteis un poco con una actitud de realmente meteros en esos objetivos, en conseguir un enfoque colaborativo, un enfoque de innovación social, un enfoque de apoyo y de pensar
cómo el tercer sector puede conseguir mejorar su impacto, que además hacen una labor súper importante, y os pusisteis a trabajar con esa idea y con esas ideas y propusisteis unas soluciones, francamente, como decía, con un poco más de tiempo seguro que ya muy útiles. Me encantó también veros con tanto apoyo entre los equipos. Yo creo que eso además es el objetivo. Cuando se hace un hackathon donde lo que se pone es también talento, el compartir talento y el compartir inquietudes, creo que es otra de los elementos que tienen que hacer realmente útil un hackathon, el que haya esa actitud también de aprendizaje, ¿no? de ver que el otro equipo, caray, pues mira, esta solución o esta idea, este proyecto, ánimo chicos, que vaya proyectazo, ¿no? Yo seguía en el chat todos los comentarios y eran estupendos. Ha sido muy difícil, la verdad. La peor parte de todo fue ya después, cuando nos quedamos un poco a solas ya para valorar, porque todos, el jurado llegó a la misma conclusión. Todas las propuestas eran buenas y había que elegir 3. Entonces, tuvimos que afinar mucho para ya entrar en detalles concretos según los criterios de valoración. Bueno, aquí técnicamente esta está un poquito mejor, a este le faltó cerrar un poco el modelo de negocio y tuvimos que hilar muy fino para finalmente poder quedarnos con, pues con las 3 que son las mejores, pero dentro de todo lo bueno que son todas. Tendréis muchos nervios, pero bueno, también me gustaría deciros que espero que independientemente del resultado, animaros a seguir siendo personas motivadas para participar o aprovechar cualquier oportunidad donde podáis poner a disposición de la sociedad vuestro talento, porque estoy segura que al final vais a hacer grandes cosas. Eso seguro. Yo también apuesto por ello, Ana. Bueno, pues quería decir también que Carmela nos acompaña y que gracias a la Diputación de Pontevedra, como dijo ella en la inauguración, hacemos comunidad y no sé cómo lo habéis sentido vosotros y vosotras, pero yo desde luego que a pesar de que haya habido muchos grupos, me he sentido como en uno solo y hemos podido compartir este fin de semana, aunque hubiese salido el sol y podíamos haber estado ahí fuera. Estar aquí con vosotros y vosotras ha sido magnífico. Hemos podido compartir lo que más nos gusta, hemos podido aprender de ello y sobre todo disfrutarlo. Así que gracias. Quiero hacer un repaso de todo lo que habéis hecho porque han sido unas ideas magníficas y me gustaría recordar algunas de ellas. Bueno, algunas no, voy a recordar todas porque somos 8 equipos, ha habido un trabajo enorme y me gustaría que cuando mencionara el nombre de la idea, ¿no? Todos los participantes de los equipos que hagáis como aquí estamos, ¿no? Y que sepamos de dónde y de quién viene esta gran idea, ¿no? Bueno, pues nos acompañó el grupo Yami, que desarrolló una plataforma que conecta a la ciudadanía de Pontevedra con las organizaciones del tercer sector en la ciudad y que necesitan captar fondos y recursos. Y todo lo hace a través de la geolocalización y según el impacto que esas entidades tengan en el mapa, ¿no? Cuanto más cercano. Luego también estaba en el grupo 2 Help Depu, que saluden por ahí, que ayuda a los y las ciudadanas a la ciudadanía de Pontevedra, vamos, a encontrar la entidad que más se adecua según la solución que necesiten. Luego en el grupo 3 estaba CUNE, repetidores también del Hackathon de Vigo, una plataforma que se comprometía a dar la mayor transparencia por parte de las asociaciones de Pontevedra para aquellos usuarios que buscan más participación e información a la hora de donar y sobre la rendición de cuentas, ¿no? También estaba en el grupo 4 Reto Más Uno, que dedicó el fin de semana a conectar iniciativas
sociales que buscan fondos para personas que quieren disfrutar de experiencias únicas con personajes famosos. Había ahí un enlace muy guay. El grupo 4, Ponte Colabora, muy joven, muy guay. Es el punto, hizo una plataforma que era como un punto de encuentro de personas de todas las edades, especialmente jóvenes que quieren participar en acciones sociales, pero de un modo más duradero y más activo. Doaoti, que conecta entidades del tercer sector en Pontevedra para sacar el máximo partido entre cada una de ellas. Importante la colaboración, que también lo pusimos como un factor clave en el tercer sector. El grupo 7, si no me equivoco, Social Finder, que se dedicó en el fin de semana a hacer una aplicación de móvil en la que de un solo vistazo encontraras esa entidad sin ánimo de lucro que necesita tu ayuda, ¿no? Y Social Change Pontevedra, en el grupo 8, una web que podéis encontrar activa en este momento, en la que se destina el redondeo de cualquiera de las compras que hacemos en el comercio local a las organizaciones que están adheridas a esos comercios, y así trataban esa economía circular entre organizaciones del tercer sector, la comunidad y los comercios locales de Pontevedra. Bueno, pues ahí creo que he hecho un breve resumen de todo lo que fue un intenso fin de semana, y tenía unas diapositivas preparadas, pero bueno, lo voy a hacer todo así más de cara, si queréis, porque yo tengo especial ilusión por veros a vosotros cómo recibís los premios. Como ha dicho Ana Mejías, fue difícil. Yo estuve ahí entre bambalinas, escuchando al jurado, no participé de la valoración, ya me hubiese gustado, ojalá en otro año, pero estuve entre bambalinas y fue muy difícil para los tres elegir entre los tres grupos. Había mucha no competición, pero mucho éxito por cada uno de vosotros, porque realmente desarrollasteis de forma creativa. Nosotros desde Deputación, que lo hemos hablado, desde Minube, estamos muy contentos con los resultados. Así que enhorabuena. Y voy a poneros en cuadrícula, que voy a hacer, tengo el honor de entregar el tercer premio desde Deputación de Pontevedra. El tercer premio es para el grupo, bueno, voy a compartir pantalla y así lo veis vosotros. Poneros que no se vea la pantalla, sino poneos que podáis ver entre todos el hablante, o sea, y vemos las caras y así, a ver, dejadme un segundito. Vale, comparto pantalla. Un segundito. Ay, es que se ve la diapositiva siguiente quién ha sido el ganador. Bueno, mejor lo digo y luego presento la diapositiva. Ya está, ya lo tengo claro. Vale. Vale. Y el tercer premio, 500 euros, que entrega la Deputación de Pontevedra en este Social Hack, es para el grupo. Y por favor, el representante que esté preparado para recoger el premio y hablar en nombre del equipo, es para el grupo Help Depu. ¡Bravo! Por favor, José Sánchez, Pío Iglesias, Rafael Rodríguez. Creo que eres tú, Rafael, quien va a hablar. No sé si te pueden dar el micro. Vale. Sí, gracias. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Diputación, a todo el equipo de Minube, a ti, Adriana, a Sergio, a los expertos que en todo momento nos apoyaron y que, bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Yo nunca había estado en un hackathon y la verdad que ha sido una experiencia muy guay porque lo he hecho con amigos de toda la vida, como son José y Pío, y la verdad que la experiencia ha sido muy bonita.
y que le animo a todo el mundo pues a probar esto y que nada, que muchas gracias, esperemos que a la Diputación pues les sirva lo que hemos creado para ellos. Muchas gracias, Rafa. A vosotros. Toca ahora estos 5 minutitos que hicimos en la presentación de ayer, que sé que, si no me equivoco, fue José ayer quien hizo la presentación, pero si nos puedes hacer tú el honor de contarnos de qué fue un poquito más de lo que yo he contado, de qué va HelpDepu y la presentación que seguro que tienes por ahí preparada en las slides. Vale. Perfecto. Ya Vale. estamos viendo tu pantalla, así que nada, te dejo que nos cuentes sobre qué va Muy bien. HelpDepu. Bueno, como bien nos inició Adriana antes, pues nada, somos el grupo 2, vamos a presentar HelpDepu, pero primero queremos hablaros un poco de nosotros. Y somos Rafa, Pío y José, todos de Pontevedra. José es economista y Pío y yo somos ingenieros. Y nada, siempre nos ha traído muchísimo la tecnología y sobre todo pues poder aplicarla pues a la práctica, por así decirlo, y pues qué mejor que un hackathon para hacer esto. Cuando nos presentaron el problema, nos dimos cuenta de que hay alrededor de 800 asociaciones y entidades en Pontevedra que pueden ayudar a las personas. Pero claro, ¿qué problema tenemos aquí? Que muchas pues no tienen la suficientemente imagen o no llevan a la cantidad de población suficiente para que todos lo podamos aprovechar. Entonces, aquí es de donde nace un poco la idea de intentar ser un puente entre todas las personas que necesitan este apoyo y esta necesidad con las asociaciones y la Diputación, en este caso, que es quien se lo puede ofrecer y quien lo oferta. Para crear esta tecnología de HelpDepu, pues usamos diferentes APIs, como son la de Google Translator, la de Google Maps y Monkerlim. Y para construir todo esto hemos utilizado DJ Django y Bootstraps Studio. Vale. Esta plataforma, nuestro fin es hacer de puente entre las personas y lo que son las asociaciones. Una persona entra en nuestra plataforma, entonces tiene a su disposición un directorio en la que tiene las asociaciones con su dirección y un contacto con el que puede contactar directo con email y teléfono. A su vez, tenemos un formulario en el que la propia persona anónimamente incluye su email y nos puede contar un poco lo que le pasa, cualquier cosa, porque junto con las APIs de inteligencia sensorial, que eh, reconocer todo a nivel sentimental, lo que le pasa a esa persona, si pues está triste, si está contenta, si lo que tiene es ahora mismo un ERTE y está desempleada, pues lo que hace nuestra plataforma es redirigirla a las asociaciones más cercanas, porque también lo tenemos incluido en el Google Maps, con lo cual puede saber la posición de esa persona y lo que conseguimos es que le ponga en contacto con las asociaciones más cercanas y a su vez, si necesita lo que vemos, ayuda psicológica, pues la derivamos a un psicólogo. También a su vez hemos querido tener un valor añadido como es los cursos de retraining, que para personas que pues debido al COVID y otros problemas han quedado pues en el paro o en ERTE, puedan tener la posibilidad de reeducarse. Y bueno, para terminar, vamos a poner 2 casos de uso que son lo mejor para enseñar nuestra plataforma y son el caso de María y de Jorge. Bueno, aquí podemos ver la plataforma con posición y de contacto por mail. Aquí podemos ver que si pulsamos abre directamente nuestro email para que nos podamos poner directamente en conexión con ellos. Y aquí vemos el formulario donde dejamos nuestro email. . 。  . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . 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 。 . . 。 . . . . . 。 . . 。 . 。 . . . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 .
Vale, en este caso el que va a escribir es Jorge, que en este caso le notificaron un ERTE el anterior 10 de octubre y lleva unas semanas desempleado. Y lo que le gustaría es encontrar cursos y sobre todo de formación y contar un poco lo que le pasa y qué asociaciones le pueden ayudar. Vemos que escribe lo que le sucede en el formulario, acepta las condiciones y lo envía. Aquí nuestra plataforma le dice dónde se encuentra y lo que le recomienda es educación, como podemos ver. Y vemos que hay diferentes asociaciones que le pueden prestar ayuda, en este caso a Jorge. Y en segundo lugar, pues tenemos a María, que es una madre soltera y tiene un trabajo a media jornada. No tiene mucho tiempo para atender a su hijo y tiene una amiga que es psicóloga y le ha dicho que probablemente tenga TDA, su hijo. Entonces, lo que le aconseja ahora nuestra plataforma es salud y le pone en contacto con diferentes asociaciones que le pueden dar un apoyo tanto a ella como a su hijo para solventar los problemas que tenga. Y esto sería la plataforma y lo que hemos ideado. Muchas gracias, Rafa. Bueno, Nada, muchas gracias a vosotros. Yo creo que como primera experiencia de hackathon no está nada mal, ¿no? No, la Esto, verdad que no. dale, bueno, veo que también están conectados José y Pío, tus compañeros. Les damos aquí, también desde aquí la enhorabuena y que lo disfrutéis mucho el premio, tanto como habéis disfrutado el hackathon, claro. Y Muchísimas gracias. a vosotros. Yo creo que con la siguiente entrega de premios me gustaría compartir la pantalla, como digo, para ver la diapositiva que tenemos, pero no lo voy a hacer porque realmente me gusta que estemos todos así en cuadrícula y ver las caras que ponéis. Así que os recomiendo a todos y a todos que la hagáis. Y el segundo premio que entrega Diputación de Pontevedra en este Social Hack es para CUNE, el grupo 3, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que esta vez Suso fue a quien nos hizo la presentación, pero va a ser Carlos quien reciba el premio. Ya lo tienes, Carlos. Muchísimas gracias. Un placer haber vuelto a participar en este hackathon. Para mis compañeros, para todos era la primera vez, para mí era la segunda, había participado en el anterior. En el anterior también había llevado el segundo premio, muy contento de repetir en el podium. y nada, muchas gracias a toda la organización, que lo habéis hecho espectacular. Lo comentaban, no sé muy bien si por email o por Twitter, pero a mí me ha parecido que resultaba como, parecía fácil organizar un hackathon de este estilo como lo habéis hecho, ¿no? Porque me parece que ha estado todo perfecto, no ha habido ningún tipo de problema, la elección de Discord fenomenal, la organización por canales, cada grupo con su canal y su chat de voz me pareció también estupenda, los profesionales que teníamos a nuestra disposición para las consultas, etcétera. Bueno, nada más, muchísimas gracias Cuéntanos, Carlos, cuéntanos de qué va CUNE. os cuento de qué vacune va, venga. Sí, por favor, ¿qué habéis hecho en este Social Hack y cómo vais a ayudar con CUNE a las organizaciones del tercer sector en Pontevedra? A ver si puedo compartir pantalla. Suso no ha podido acompañarnos, ¿verdad? No, Suso, por Ya temas verás cuando se lo laboral. cuentes. Ya verás cuando se lo cuentes. Bueno, Vale, comparto pantalla. déjame decir antes, porfa, que estabais tú, Carlos Rodríguez, estaba Jaime Martínez, Alberto Fernández y Suso Pérez en el equipo de CUNE. Y ahora ya, si puedes compartir, genial. Utilizar clip de vídeo para pantalla completa también.
No, compartir. Ya lo estamos viendo, así que todo tuyo. ¿Estáis viendo la pantalla o a vosotros mismos? Porque ahora os estoy viendo a vosotros. Vemos la pantalla, vemos la pantalla. Vale. Nada, a ver ahí. Bueno, Kune. Kune, en principio la idea nacía como una red social, pero se fue implementando cada vez más módulos y al final pues es una plataforma integral que abarca una serie de módulos. Nace pues como una cooperativa de trabajo social para afrontar los problemas del sector. El sector supone un 1,5% del PIB de España, tiene más de 30.000 asociaciones solamente de acción social y muchas otras de diversas índoles. Genera 645.000 empleos directos, tiene más de 1.300.000 personas voluntarias que tienen que suscribir sus contratos de voluntariado y las asociaciones tienen que, para estas personas, suscribir un seguro de responsabilidad civil. Estuvimos el sábado pensando en los problemas que tenía el sector y al final tiramos del listado que nos habéis facilitado y empezamos a llamar por teléfono a algunas asociaciones, les preguntamos pues, qué problemas tenían y entre todos fuimos elaborando una serie de problemas sobre los que queríamos aportar soluciones. De ahí surgieron estas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el 60%, según lo que nos comentaban, de sus ingresos provenían de financiación pública y les suponía un esfuerzo adicional a su labor diario, pues estar pendientes de las convocatorias. Y por ahí se nos ocurrió pues poder facilitar esa tarea, bueno, entre muchas otras cosas. Bueno, como comentaba antes, Kune nace como una cooperativa de trabajo asociado y nuestra misión sería facilitar el trabajo de las entidades del tercer sector. Uno de los problemas que veíamos antes era la transparencia, la falta de confianza por parte de la población a la hora de colaborar o de donar. Una forma de gamificar un poco la relación, la forma de buscar las entidades con las que uno se siente alineado por sus valores y por su forma de pensar, pues era una especie de Tinder social, le llamábamos al principio, Kune social, para hacer match con las entidades que más te gustaban. Y sería la forma de seguir a esa entidad para estar al día de su labor. Las entidades irían publicando en su muro la actividad para darla a conocer, también para conocer las de otras entidades. Podría haber interacción entre unas entidades y otras, también entre los usuarios y las entidades. Y para facilitar la clasificación de las distintas entidades, vimos que en cada sitio se clasificaban de una forma distinta. En el registro de la Xunta pues había unas categorías, en otros registros había otras, estaba había mucho desbarajuste en este sentido y se nos ocurrió utilizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, no para categorizar en el sentido de que en el registro de la Xunta, por ejemplo, solamente puedes elegir una categoría cuando inscribes tu asociación, pero puede ser que tu asociación esté luchando en realidad para lograr varios de los objetivos. Entonces, serían como unas etiquetas que se añadirían a las asociaciones y que permitirían filtrar, encontrar otras asociaciones con los mismos fines. En cuanto al problema de la transparencia,
pues también, y un poco como modo de gamificación, las entidades podrían ir consiguiendo una barra de progreso de su nivel de transparencia hasta conseguir completarlo del todo, en base a los 9 principios de transparencia y buenas prácticas. Y según tuvieran pues cada 3 objetivos, cada 3 principios que cumplieran, pues recibirían un nuevo paso en su progreso. Por otra parte, pues como os comentaba antes, el proceso de darse de alta como voluntario perdón, supone la firma de un contrato por ambas partes de en qué va a consistir la tarea del voluntariado, porque es muy distinto a un empleo. Entonces, como ahora es muy difícil, pues físicamente, o estar en la calle o en un local, tener el contrato en papel para poder firmarlo y ambas partes y hacer esto, pues se nos ocurrió que podríamos facilitarlo a través de la aplicación, haciendo la firma digital con el proceso de verificación de identidad y dándole validez legal al contrato. Y del mismo modo, pues a la hora de las asociaciones presentar en la agencia tributaria su declaración de donaciones y bienes recibidos, pues les facilitaríamos el modelo de Hacienda con los datos para presentar, y también el certificado al usuario de que ha hecho una donación y puede desgravar cuando haga su declaración. Lo de las convocatorias que os comentaba antes, un sistema de alertas. La difusión de proyectos que iría un poco en el sentido de que dentro de la cooperativa pues esperábamos tener un equipo propio de marketing que pudiera pues gestionar los anuncios, las campañas de publicidad de las entidades que los quisieran contratar, tal vez pues a un precio bastante competitivo y especializado en el tercer sector. La co-creación pues es un tema del que os hablaba antes. Las entidades podrían ver la actividad de otras entidades, comentarla y, en fin, en definitiva, que se crearan sinergias entre unas entidades y otras. El modelo de negocio, pues ya sabéis, seríamos una cooperativa de trabajo asociado, como comenté, pero para financiar el proyecto pues habría un modelo de negocio detrás que también está pensado. Y bueno, en definitiva creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bravo, te aplaudimos por aquí, todos y todas. Bueno, todo esto en un día y medio. O sea, lo ha contado Carlos muy bien, e incluso que creo que te has aprendido la presentación hoy, porque como fue Suso quien presentó ayer, o ha sido todo que improvisado ya ahora. Todo esto en 2 días. Y muy guay, porque ¿quién nos ha preguntado, ¿no?, que si es verdad todo esto que me cuentan o tengo que saber algo más? Ojalá que esta transparencia empiece en Pontevedra y se extienda más allá, ¿no?, por todas las organizaciones. Bueno, veo también que le estáis dando mucha caña al chat, y eso que no lo he recordado, así que gracias. Veo que también incluso estáis haciendo ahí ahora nuevas uniones entre miembros de unos equipos y otros, cómo os podéis ayudar para poner en marcha estos proyectos. Ojalá que sigáis con esto adelante, porque realmente podéis dar vida a vuestras ideas. Y nada, ¿quién será para quién será el primer premio, no? Comparto pantalla, que se vea esa diapositiva en la que se entregan los 2.000 euros por parte de Diputación de Pontevedra en Social Hack. O nos ponemos... Hay aquí bastantes apuestas en el chat. Reto +1, grupo 3... Bueno, yo lo sé y quiero compartirlo
con todos vosotros y vosotras, pero desde luego daros las gracias de nuevo otra vez, es que no me canso porque vuestras ideas han sido maravillosas. Sé que solo podemos elegir 3 grupos ganadores, pero todas las ideas pueden ir a más, pueden desarrollarse a más, pueden derivar, pueden seguir creando, porque para llegar a ese compromiso social que todavía a lo mejor puede estar un poquito lejos, necesitamos gente como la que se ha reunido en Social Hack y solo hay una manera, ¿no? Que es unirnos, y no tener miedo a crear, a emprender, a desarrollar, que todo es posible. Y ha habido un grupo que lo ha dado todo, que se tenía claro la idea, el desarrollo. Ha sido muy difícil elegir a los 3 grupos ganadores, pero voy a chivarme de que el equipo 1 fue claro ganador. Y el premio de los 2.000 euros entregado por la Diputación de Pontevedra en Social Hack es para Yami. Así que enhorabuena. Bueno, participantes, por favor, Celso, creo que te toca hablar a ti. No sé si te pueden dar voz. También estaban en el equipo Harold Meléndez, Luis Eduardo Castro, Isabel Alonso y Enar Alonso, que compartían por primera vez esta experiencia hackathon, y Celso Gómez, que hizo la presentación ayer, increíble. Y no sé si le pueden dar voz, por favor, para que nos cuente cómo ha sido este fin de semana, qué han desarrollado, qué es Yami. No puedo hablar mucho, la verdad. Esto sí que es inesperado. O sea que no sé qué decir. No Había prometido que si ganábamos me vestía de Sailor Moon o de Super Dogman. Pero bueno, está la presidenta ahí así, y la diputada. Así que por respeto a ellas no me disfrazaré de momento. Salvo que me den permiso y luego ya después de... Pero la verdad que no. Nos encanta la gente que se disfraza. Y estamos en la época, además, presidenta. Claro. La verdad que no me sale nada ahora mismo, ¿eh? O sea que me va a costar un rato. Me va a costar un rato. O sea, bueno, en primer lugar, dar las gracias, obviamente, a la organización, a la Diputación, a Smart PM y a todos los que habéis hecho posible esto, ¿no? Y sobre todo a dar la enhorabuena a todos los compañeros que se lo curraron y fue un fin de semana intenso de mucho código, muchas gominolas y mucho bebidas energéticas, ¿no? Que comentábamos. O sea que esto es brutal. Lo pasamos ahí con estas tensiones míticas, pero joder, mereció la pena y sobre todo por las causas que son, ¿no? Que son unas causas súper justas, súper nobles y que ojalá que esto tire para adelante. Y ayer en una de las presentaciones yo veía ahí algunas de esos códigos que hablamos muchas veces, ¿no? Los de comercio electrónico, que hablamos de el CAC, KPIs y estas cosas, ¿no? A mí me gustó mucho que este fin de semana creamos uno nuevo y es el Call to Action, que es el CTAS, ¿no? El botón de llamada a la acción social, y esto es algo brutal. Me quedaba yo pensando y decíamos, joder, la que liamos este fin de semana, la que lió aquí la Diputación, la que lió mi nube, y es acojonante hablando así un poco mal, pero es que me sale un poco así de natural. Tengo la voz que me estoy temblando ahora mismo, no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba y no sé si mis compañeros se lo esperaban o no, pero bueno, es brutal sobre todo pues eso, lo que comentaba ayer, que los del campo digital podamos hacer cosas por otros sectores que, bueno, digitalmente pues no están preparados porque su batalla es otra, ¿no? Es cuidar a la gente, atenderlos, darles de comer, que estén atendidos y más en la circunstancia en la que estamos y que, bueno, que nosotros estemos ahí para todos estos programadores técnicos del sector para ayudarles y, joder, si esto sabemos hacerlo nosotros, pues vamos a ayudarles sobre todo, pues a crear esa comunidad, a captar fondos y a conseguir que creen que tengan solucionar algunos de esos problemas, ¿no? Que comentábamos, que era pues, organizar ese voluntariado,
captar esos fondos tanto recurrentes como para cosas más concretas y bueno, con la tecnología que está ahí para eso, ¿no? Y bueno, yo no sé si ya me estoy enrollando demasiado o qué, y me dejaré bastantes cosas. Y bueno, sobre todo gracias a los programadores del equipo, a la diseñadora del equipo y a Isabela Isa, que no sé dónde está, que no la veo por ahí, pero que tendría que poner la cámara, si es que está, vamos, si no es que está currando, que ella también es del tercer sector, o sea que es la persona que nos indicaba cosillas ahí para enfocarlo. Y nada, y gracias a ellos también por aturarme a mí. Y yo no sé si poner la presentación o no, porque ya no... Vemos ahí a tu disfrazo, compañera. me descorcho champán. Vemos a Enar también a tope dándolo todo, a Eduardo Castro y a Harold que están ahí dos juntos a tope, desarrolladores. Cuéntanos tú de qué va Yami. Ostras, bueno, ¿esto tengo que compartir pantalla o no? ¿Cómo es? Sí, para Sí. mostrarnos tu presentación, porfa. Vale, venga. Pues no sé cómo se comparte pantalla, ahora mismo no me sale nada. Ahí sigues con los Red Bull. Necesito agua, aire. Está mi novia por ahí atrás que no sabe nada, no se enteró porque no debe estar sospechando algo raro. Bueno, perdón. No te preocupes. El directo. Tan bien como lo hiciste ayer y seguro que nos queda claro. Ya vemos tu pantalla. ¿Cómo se pone a pantalla completa esto? Es que ya no me acuerdo. Control L era. Se ve, ¿no? Listo, perfecto. Vale, yo tenía notas por algún lado, por ningún lado, ya no me acuerdo de nada. Improvisa, Espera seguro que se te da mejor. Un momento, ¿vale? ¿Estoy compartiendo? No, ¿no? No, ahora no. Vale, pues un momentito. Vale. ¿Ahora sí? Sí. Vale, venga, pues le doy. Comentábamos ayer que, bueno, que esto, Yami es una palabra que cogimos ahí del, ya no sé ni de qué, o cogimos, se le ocurrió, creo que a Enar, que era del suajili, ¿no? Y significaba comunidad y solidaridad. Y bueno, es de lo que trata, ¿no? Este social hack, de la solidaridad y de la comunidad. Y cuando hablamos de eso muchas veces, pues nos vienen a la cabeza pues esas grandes figuras, ¿no? Como son pues Mahatma Gandhi o Rigoberta Menchú, que igual es menos conocida Rigoberta Menchú, pero bueno, Premio Nobel de la Paz en 1992, una luchadora de toda la vida. Pero luego tenemos gente más cercana, ¿no? Como aquí el incansable Pedro Pereira o en este caso pues mi amiga Zaira Dacuña, ¿no? Que son gente que está haciendo cosas muy cerca de nosotros y lo que comentaba ayer también, que está guay que la aplicación de mi banco me diga que done para grandes proyectos como Médicos Sin Fronteras o Alias Infantil, etcétera, pero que hay recursos, hay gente entidades sociales muy cerca nuestra que también necesitan ayuda en nuestros barrios, en nuestra provincia, etcétera. Y oye, que estos ya tienen bastantes problemas durante sobre todo de toda la vida, pero imagínate durante esta pandemia, ¿no? La gente tiene que pues, buscar alimentos y hacer un montón de movidas. Entonces, tienen otros problemas, como es el de la financiación y es el problema de buscar gente que les ayude, voluntarios, etcétera, ¿no? Esos son los problemas que tratamos de resolver y arreglar en la plataforma que creamos. Además, porque hay una capa de geolocalización en la que tú te vas a poder mostrar cosas que hay cerca tuya, alrededor tuya, ¿vale? Es un poco esa es la idea. Bien, el modelo de negocio lo comentamos ahora cuando ponga el vídeo, pero es una plataforma para captar fondos y recursos, creando comunidad, ¿no? Para llegar a más gente y mediante la difusión de esas iniciativas sociales de forma geolocalizada para ese público local, ¿no? Voy a leer aquí un texto que tengo para no salirme del guión, porque ayer con el discurso y la aceleración, hoy tengo tiempo. Adriana, ¿sí? Sí, vale. Sí, vale, pues nada. La aplicación busca solucionar los problemas de estas asociaciones gracias a esas tres capas que tienen en cuenta esos tres actores a los que va enfocada, ¿no? Esos colaboradores, gente que quiere colaborar con las asociaciones, pero que no sabe ni cuándo ni dónde. Y gracias a esta aplicación, quien quiera ayudar podrá localizar esas asociaciones cerca y consultar sus necesidades, pues conforme a estas necesidades podrá ayudarles con el tiempo, haciéndose voluntario o con donaciones, pues con pasta.
que podría hacer hacia alguna de esas causas concretas, ¿no? Hacerse socio de ellas, incluso con una cuota periódica, para que puedan seguir este apoyo. Y luego, por otro lado, están esas asociaciones que necesitan esa ayuda económica o voluntariado. En la plataforma se les permitirá automatizar la gestión de voluntarios y sus disponibilidades para eventos o fechas concretas, ¿no? Como, por ejemplo, pues esa campaña del Banco de Alimentos que hace recogida en los supers cada X, ¿no? Pero a la vez también se puede gestionar, llevar balance de las donaciones y suscripciones, y todo ello cobrando directamente a sus propias cuentas de pago, es decir, que en la plataforma solamente hace de canal, pero entrará la pasta en la cuenta, pues seguimos por el ejemplo del Banco de Alimentos, en su propia cuenta, ¿vale? De forma transparente, con lo cual ahí pues entra, solamente ponemos la plataforma. No hay comisiones por parte de nuestra plataforma. Y si la asociación lo ofrece, también podrá gestionar las ayudas de carácter social recibidas a través de la plataforma para gente que la necesita, ¿no? Esos usuarios de las asociaciones, gente que necesita los recursos y que por ello acude a ellas. Bien, me estoy enrollando un poquito más, ¿vale? Pero ya termino y si luego cojo carrerilla como Ángel Martín en el informativo de la mañana de Twitter. En la plataforma podrán encontrar cerca de ellos asociaciones que provean esos recursos de forma geolocalizada y filtrar por esas categorías que se consideran pues, importantes, como pueden ser la alimentación, el alojamiento, la ayuda social y pudiendo realizar solicitudes para estos usuarios que necesitan esa ayuda, ¿no? Que son la tercera pata de estas ayudas. Venga, ya cogí carrerilla. Luego hablábamos ayer de esos puntos partiendo de datos muy grandes, desde el PIB, del 1,45%, o que es más de 500.000 de personas trabajando en este sector. Imaginaros el lío que tienen ahora. Yo aquí destacaba ayer que hay 348 entidades sin ánimo de lucro que deberían estar dadas de alta en esta plataforma para ayudarles a captar fondos y recursos de tipo voluntario y que, joder, esto es gratuito para ellos, ¿no? Y luego hay un dato aquí que también me gustaba mucho destacar, que es que el voluntariado hay un 32,4% de personas que dice que no son voluntarios pero que les gustaría y que si no lo son es porque no tiene tiempo, por una parte, o porque tienen falta de información. Bueno, pues en esta plataforma el que quiera puede dar el paso, porque la verdad cuando se da el paso es genial. Tenemos un pequeño análisis DAFO, vemos que existen una serie de debilidades, sobre todo esa fragmentación y sobre todo el día a día que les come a estas entidades sociales, ¿no? Y luego, pues, pero lo que sí que hay es un montón de oportunidades y fortalezas, ¿no? Nosotros creamos esta plataforma súper usable, muy sencilla para dar de alta, tanto si te quieres dar de alta como voluntario, como si quieres dar pasta, como la entidad que se quiere dar de alta como asociación o lo que sea, y es súper sencillo darse de alta, ¿vale? Luego hay una oportunidad que, por ejemplo, en la página de Cáritas, en Transparencia, ellos en 2018, a través de su comercio justo, dicen que casi llegan a 600.000 euros en la venta de sus propios recursos. Joder, aquí hay una oportunidad de comercio electrónico, genial. Pues hay que ayudarles con herramientas, ¿no? Bueno, no me enrollo más en esta parte. De la parte de las tecnologías, pues aquí vemos que hay muchos acrónimos, HTML5, CSS3, Bootstrap 4, los programadores ya sabéis de qué va, los que no somos programadores, pues bueno, lo intentamos y esas son las 3 APIs con las que entregamos, pero luego seguimos peleándonos para entregar también Stripe y que fuera funcional, ¿vale? Como comentaba, aparte de todos estos acrónimos, los programadores gastaron mucho jamón, 1906, gominolas y bebidas energéticas. Tenemos fotos que así lo demuestran. Vale, en este punto yo ponía el vídeo. Voy sobre la marcha, ¿eh? Me estoy enrollando demasiado, ¿verdad? Bien, vamos a ver un poquito pues, lo que es la plataforma, la página de inicio, y donde pues, damos esos mensajes de qué es lo que hace la plataforma y todo lo que comentamos anteriormente, ¿vale? Tenemos pues, bueno, también la sección de noticias para que cuenten qué están haciendo, como hacen en sus propias páginas los que lo tienen, porque hay otras entidades muy pequeñitas que no tienen absolutamente nada. Ahí tienen la opción de darse de alta como asociación o darse de alta como colaborador, como quiero dar ayuda. Te geolocalizamos a ti, pero tú también puedes mostrar en el mapa pues esas asociaciones o centros de ayuda social que hay. Ven, hacemos el ejemplo de Érguete, en el que además, pues bueno, a Carmen Avendaño le pasó hace poco el tema de que le murió el hijo hace un par de días y le dábamos un beso. Y aquí vemos las opciones de quiero colaborar haciéndome voluntario, aquí el mensajito que le sale, quiero donar pasta, pues quiero donar lo que sea, lo que sea. Y luego quiero ser suscriptor, ¿no? Quiero suscribirme, pues dar 15 pavos mensualmente, lo que sea. Bien, aquí eso lo parametrizan las entidades.
Y ya si es una persona que necesita ayuda, pues solicita ayuda, etcétera. Y luego aquí veíamos un poquito pues, la parte de la administración que tendrán las entidades. Esas acciones y campañas de, bueno, voy a hacer la recogida y tengo estos voluntarios anotados. Voy a mandar un mensaje de, este fin de semana tenemos recogida de alimentos o vamos a, lo que sea, ¿no? Bien, ya veis que está bien xeitoso, ¿no? Seitoso, para los que no sois de aquí, se entiende, ¿no? Que queda bonito. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Y vuelvo a la presentación. Eso es lo de la sidra, que estoy metido en ese rollo haciendo manzana. Bueno, da igual, venga, sigo. El público objetivo, público geolocalizado localmente y los nervios. Como el público objetivo está claro que es el geolocalizado, como demostramos, te pedimos la geolocalización, vas a saber lo que está alrededor tuya, pero que tenemos la visión global, o sea, estamos centrados ahora mismo en el proyecto de Pontevedra, pero esto pues, es escalable. La estrategia de producto pues la tenemos bastante clara y enfocada, como habéis visto. La comercialización, pues esto, claro, no somos un comercio electrónico tradicional. Yo creo que aquí se creará comunidad compartiendo entre usuarios y entidades, y aparte, pues bueno, siendo este tipo de proyectos, lo suyo sería que hubiese pues tanto apoyo institucional como algunos patrocinadores locales o grandes patrocinadores que entre todos creen esa comunidad y ayuden a captar recursos, pasta y tiempo, ¿no? Bueno, necesidades financieras, lo dicho, también más o menos sabemos cuáles son, lo comentábamos ayer, que tampoco es que sea un coste súper grande. Y luego un roadmap, que hay un montón de oportunidades. Tampoco me quiero enrollar, hay unas proyecciones que son muy creativas, ¿verdad? Este cuadro mola un montón. Y el cierre, pues nada, como decir, que crearíamos una comunidad llegando a más gente, que solucionamos esos problemones que tienen de captar financiación, de captar voluntariado, de ordenarlo, de automatizarlo, de digitalizarlo, de ayudarle a llegar a más gente, de escalarlo. Y bueno, pues para eso está esa tecnología, que de eso somos los que sabemos, los del ámbito digital. Ayudamos a generar esos recursos, aglutinamos a estos actores, dinamizamos, escalamos y ya me voy. Porque al final terminaba diciendo que es siempre mejor dar que recibir. Eso es una sensación maravillosa, como dice esa canción de la moda, que es la captura que teníamos aquí. Y ponía el ejemplo ese de mi 40 cumpleaños en los que yo le decía a la gente que pues, no me regalase nada, que realmente no me hacía pues, falta nada, me hacía la ilusión que vinieran a mi cumpleaños y que habría un grifo de cerveza y el que quisiera, en vez de regalarme nada, tendría un pequeño bote para meter ahí pues lo que tenía pensado regalarme, que lo meta ahí, porque eso iba a ir para la asociación, en este caso, de Vais en Pulgas, porque yo soy un poquito de perretes. Entonces, esa era la idea, era la primera vez que lo hacía. La sensación que te queda pues es maravillosa, eso de poder ayudar, aunque sea de una forma así, entre lúdica y 4 barriles de cerveza y 70 y pico personas llegadas, que le ayude pues un poquito a esa pequeña asociación. Esto de forma digitalizada ya es la leche y esa sensación que te queda, que comentaba, y que es como cuando tu equipo mete un gol en el descuento, ¿no? Que te quedas muy a gustito y estando la presidenta ahí, pues imagínese, Yago mete un gol en el descuento de su equipo y se lleva la victoria. Esto es glorioso. Y nada, muchas gracias a todos y esto es Yami. Así que, oye, joder, ya muchísimas gracias. Digo un montón de tacos, ya no sé ni lo que digo, me dejo de compartir la gran pantalla y sacarme la palabra porque no me da más ya el corazón, la boca. Necesito de esto. Bravo, Celso, bravo. Bravo, equipo Yami, a Nara, a Isabela, a Eduardo, a Harold. Ha sido... Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Esto, lo que comentaba, es un proyecto que está creado y que, bueno, que es un regalo que se hace y a todas las asociaciones y entidades de Pontevedra. Uso gratuito. Ayer comentábamos que, bueno, pues estando un poco creado esto, pues, joder, que hay que aprovecharlo, ¿no? Si tuviera un coste muy disparado, en un momento dado podemos pedir ahí alguna mano a alguna entidad, ¿no? Que tenga servidores y sea del ámbito digital, Raúl. Yo aquí comprometiendo al mundo, venga, va, sacarme la voz, sacarme la voz. Bueno, gracias de verdad a todos los equipos porque yo todavía sigo alucinando de lo que habéis sacado en un día y medio, de la emoción, las ganas, el entusiasmo que le habéis puesto. Ha sido lo que, entre que era un hackathon para el tercer sector y todas vuestras ganas, ha sido que este hackathon sea realmente especial. Y
no voy a decir yo mucho más porque quiero ceder la palabra a Carmela Silva, que seguro que quiere deciros unas palabras muy bonitas, que ha seguido todo este social hack y nada más. Carmela, diles tú. Hola, Adriana, hoy te voy a llamar por tu nombre, porque el otro día te llamé Alejandra, Adriana, fui cambiando, yo soy mucho de eso, ¿eh? Yo Bueno, fui maestra muchos años y siempre cuento una anécdota. Yo llegué, daba clase en educación especial, ¿no? En una zona muy complicada donde había muchos problemas sociales. Entonces llegué el primer día yo allí, jovencita de todo, ¿no? Que había estudiado pedagogía terapéutica y allí llegué yo toda convencida de que sabía de todo y de repente me encontré con unos niños y unas niñas que tenían serias dificultades de todo tipo, ¿no? Y de repente me pregunté, ¿pero yo qué hago aquí? Si yo de esto realmente no sé. Y entonces había un niño muy simpático, os he de decir que el niño se llamaba Manuel. Y entonces me dijo, tranquila, profe, ya te organizo yo a todos estos. Bueno, porque estaban por encima de la mesa, bueno, que yo era terrible, ¿no? El niño se llamaba Manuel. Pues yo le puse Juan y yo me fui, cuando el niño se fue del cole, ¿no? El niño debía ser de tercero o cuarto de primaria, cuando se fue en secundaria, pues la criatura seguía llamándose Juan. Entonces yo en mi casa todos los días decía, Carmela, acuérdate que se llama Manuel. Entonces yo iba en el coche, Manuel, 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 Manuel. Llegaba a clase y era un niño muy extrovertido y me decía, profe, yo le decía, venga a darme un abrazo, Juan. Y bueno, pues la criatura, pasados los años, cuando se fue un día, me dijo, profe, que sepas que ya le he dicho a toda la gente que me quiere que no me llamen Manuel, que yo soy Juan. Pues entonces, Adriana, discúlpame, solamente le cambio el nombre a la gente que me cae extremadamente bien. Y por eso te llamé Alejandra, te llamé Adriana, te llamé de todos los nombres. Pero tú eres Adriana y también estuve ensayando, que quede claro. Ahora es cuando me dices que me llamo Alejandra. no. Bueno. Pero si soy Alejandra, Bueno. la chica social hack también me vale. Bueno, primero darte las gracias a ti, ¿no? Porque eres una comunicadora extraordinaria, ¿no? Todo lo que tocas lo conviertes en momentos humanos divertidos. Y si el ser humano siempre necesita poder reírse, si necesitamos poder abrazarnos, querernos, pues tener a alguien, ¿no? Que es capaz de generar ese buen rollo, ¿no? Que tú eres capaz de generar, pues hace que todo sea muchísimo más fácil. Así que, de verdad, miles de gracias. Eres una mujer 100, por cierto, casi todas somos mujeres 100, no nos queda otra. Pero tú, desde luego, eres mujer 100. En segundo lugar, me ha encantado esta entrega de premios por la frescura, porque no ha sido nada de estos rollos institucionales aburridísimos, que a los 10 minutos el sopor es total y todo el mundo dice, ay, qué bien, pero todo el mundo está deseando largarse. Y no, ha sido una entrega divertidísima, genial, y he aprendido algo maravilloso. Yo cuando tengo que escribir algún artículo, ¿no? Que me requiere pues leer mucho, que me requiere pensar, que me requiere cotejar y tal, como gominolas. Y yo creí que eso solamente ocurría cuando hay que coger un lápiz y un papel, es decir, que lo de las gominolas era algo analógico, y entonces estoy contentísima porque veo que también es algo muy tecnológico y muy digital, lo de comer gominolas, entonces me siento así como más moderna, ¿no? O sea, que voy a seguir comiendo gominolas porque veo que también en el mundo de la innovación se comen gominolas. Así que eso me ha parecido genial y me siento absolutamente feliz. Y ahora, yendo a lo serio, yo creo que la sociedad tiene una imagen, ¿no? De lo tecnológico, de las TICs, de todo lo que tiene que ver con la innovación como de máquinas, ¿no? Como de robot, carente de sentimientos, ¿no? Carente de humanidad.
Y yo también creo que es algo que hoy tenemos que transmitir, que el mundo digital está liderado por personas y que las personas pueden convertir a los sistemas binarios, pueden convertir a todas estas siglas imposibles de asumir por alguien que no es de este mundo tecnológico en algo humano, ¿no? En más humanidad, y que pueden ser el instrumento para mejorar la vida de las personas, sobre todo de aquellas que más lo necesitan, ¿no? Y me parece que cada una de las 8 grupos pues han hecho cosas maravillosas y ha habido que elegir a 3, y yo me he quedado muy sorprendida porque de la relación que tienes desde la política con la sociedad, pues muchísimas de las cosas a las que habéis dado respuestas, hay una demanda real ahí fuera. Mirad, por ejemplo, hace unos meses un chico joven tuvo un accidente y se quedó tetrapléjico, una situación muy complicada. Y a mí me escribió una periodista: ya sé que no es competencia vuestra, pero hay aquí una familia que no sabe qué hacer, ni a quién dirigirse, ni cuáles son los instrumentos que tiene de apoyo, tanto de apoyo sanitario como de apoyo económico, como de atención a una dependencia permanente que va a tener. Y por lo tanto, a veces creemos que todo el mundo tiene información sobre todo y no es verdad, ¿no? Y esto que habéis creado va a dar respuestas. Desde luego, y por lo tanto, a mí me parece que GELDEPU es una herramienta muy necesaria, porque casi a golpe de clic vas a poder obtener información de quién te puede dar una respuesta, ¿no? Y es muy necesario. CUNE, bueno, me he quedado asombrada, ¿no? De que en día y medio pues se pueda crear una plataforma, ¿no? que permita toda esta acción, ¿no? Que es tan relevante, porque es cierto, ¿no? Que hay muchísima gente que dedica su vida a mejorar la vida de los demás a través del tercer sector, pero también es verdad que ocurren cosas no deseables como en cualquier actividad humana, ni más ni menos, seguramente en este caso bastante menos que en otras, ¿no? Pero que cada vez que ocurre algo negativo, como vivimos en este mundo espectáculo, pues se pone como lo que ocurre, ¿no? Y genera pues inquietud en la gente, desconfianza, y por lo tanto generar confianza es fundamental, y generar transparencia, y el que pueda haber todo tipo de certificados, ¿no? Que garantice que tú, que tienes un compromiso con la sociedad y el tiempo, el espacio que te tocó vivir, pues vas a poder participar de diversas formas, y que esa participación tuya realmente va a tener como resultado pues aquello que tú deseabas, ¿no? Que es pues ser mejor, porque cuando participas de actividades que hace el tercer sector, pues te conviertes en mejor persona, te enriquece mucho, y garantizar que aquello que tú vas a hacer, de cualquier tipo que sea, sí, va a ser realmente para eso que tú querías, ¿no? Realizar. Y por lo tanto, me parece que es muy relevante, y está claro que los datos, todos los porcentajes, dicen que hay muchísima gente dispuesta a poder dedicar parte de su tiempo a mejorar el mundo en el que vive a través de las asociaciones del tercer sector, y por lo tanto también hay que facilitarlo, y parece que es muy fácil, pero no es tan fácil. Es decir, crear estos instrumentos que permiten muy rápido tener ese conocimiento es espectacular. Y después al primer premio, a Jamil, pues la verdad os tengo que decir que yo quiero poner a un Celso Gómez en mi vida, porque es que tiene que ser divertidísimo vivir con alguien así, porque, bueno, primero han creado una plataforma interesantísima que da muchas respuestas a muchas demandas del propio sector, ¿no? El sector realmente tiene muchísimas dificultades para desarrollar su actividad. Nos dan muchísimo a cambio de nada,
y hay que crear una comunidad de instituciones, pero también del colectivo social de apoyo, ¿no? Y me parece muy, muy, muy interesante, pero si además, ¿no?, pues lo cuenta alguien como Celso, pues finalmente acabas con una conclusión, ¿no? Y es que han salido grandes plataformas, pero sobre todo ha salido más humanidad, ¿no? Más seres humanos que son capaces de ponerse a crear durante día y medio para generar estas plataformas de apoyo, ¿no? Y a mí me parece fascinante lo que habéis hecho, fascinante, y me declaro enamorada de todos y cada uno de vosotros, particularmente de Celso. Lo digo así también públicamente, que solo le faltó disfrazarse, porque si se hubiese disfrazado ya hubiese sido la bomba. Así que para el siguiente hackathon, pues a ver si lo volvemos a hacer en febrero, en carnaval se va a disfrazar Celso. Y yo creo que no, que el mundo es mejor cuando somos capaces también de hacer algo tan potente como eso, tecnológicamente tan potente y tan bien elaborado y con respuestas reales a necesidades reales, pero si además somos capaces de reírnos, de pasarlo bien, de disfrutar y de crear equipos, ¿no? Porque seguro que de estos 8 grupos salen muchas relaciones, ¿no?, que si pueden ser estables para seguir creando, maravilloso. Y acabo diciéndoos que yo voy a hablar con política social, porque le decía a Ana que, claro, esto no se puede quedarse. El simple hecho de haber tenido un hackathon y de que hayan salido estas ideas ya es muy valioso, pero me parece tan potentes que creo que las tenemos que implementar, ¿no? Y que tenemos que hablar, a ver cómo todo esto que habéis creado se puede convertir en instrumentos y en elementos que le faciliten la vida al tercer sector, pero que también le faciliten la vida a las personas que necesitan de esto, ¿no? Y nosotros, pues igual que financiamos muchas cuestiones que desde política social, que es la actividad directa, ¿no?, con la gente, pues también tenemos que modernizarnos como administración y ser capaz de tener respuestas tecnológicas. Es imposible no estar enamorados de Celso, ni decirme, ¿estamos o no estamos enamorados y enamoradas de Celso? A ver, es que es imposible. Así que vamos a intentar implementar esto y hablaremos también con vosotros para ver cómo lo gestionamos, porque está claro que nosotros no lo vamos a gestionar directamente. Tendremos que tener gestores y gestoras, ¿no?, para prestar ese servicio, que me parece que es muy potente. Miles de gracias. Y Minube, hay que ir pensando en el siguiente hackathon y SmartPM. Vayan ustedes ya organizando, y nuevas tecnologías de la Diputación de Pontevedra, señora diputada delegada y su equipo, porque de verdad yo hago muchas cosas que me apasionan, pero esta tarde me lo he pasado pipa, me ha encantado. O sea, me voy para mi casa pues diciendo, este lunes ha merecido la pena, es un día que yo voy a recordar en mi vida. Celso, cierras junto a Adriana, que no Alejandra, el hackathon de este febrero 2021. Miles de gracias, de verdad, gracias. Muchas gracias, Carmela. Bueno, Celso, qué miedo me has dado, que te has ido aun dejando la cámara puesta y yo estaba buscando filtros para poner cuadraditos o algo si salía algo que no queríamos ver. Está todo pensado en el ámbito digital, está todo pensado. Menos mal, Carmela, muchísimas gracias por tus palabras. Es una noticia estupenda que los grupos puedan seguir dando más vida a sus proyectos y que ojalá sea verdad que sigáis trabajando en estas ideas, que Diputación de Pontevedra os pueda poner en contacto con alguien del tercer sector para que haya esa colaboración entre tecnología y expertos del tercer sector reales, reales no muchos de vosotros, por supuesto, del tercer sector reales, pero esas organizaciones que ya están en marcha y que necesitan vuestra ayuda. Sería maravilloso que saliera algo tan especial de este Social Hack. Y nada, antes de cerrar me gustaría dar las gracias
seguro que también de parte de los grupos, a Ana Mejías, que ha estado de jurado, a Nacho Videl, a Fran Álvarez, que ha estado en el ambos han estado en apoyo para ayudar a todos los grupos en este hackathon, a Miguel Mato, que ha estado disponible durante el sábado a tope dando un montón de ayuda a los grupos, también a Noela y a Marta, que han estado en bambalinas, pero dándolo todo durante semanas preparando este hackathon, al equipo de Minube, por supuesto, a Sergio, a Raúl, a Gonzalo, a Rocío, y a Francisco, que no se me olvide, que si no me mata, y a Paco. A Raúl también. Nada más, yo creo que seguiros, o sea, animándoos para que ya sea como voluntariado, o sea, que se pueda hacer voluntariado de todo, desde desarrolladores, desde diseñadores, las organizaciones nos necesitan, los equipos, las personas que dependen de esas organizaciones nos necesitan también y no es solo salir muchas veces fuera a hacer voluntariado, sino que aquí, más cerca de lo que pensamos, siempre hace falta ayuda y es la unión lo que hace la fuerza, así que unámonos, apoyemos las causas sociales y colaboremos entre todas estas mentes prodigiosas que se han reunido este fin de semana y que lo sigan haciendo, que tenéis los contactos de todos y de todas, que estas ideas no se queden aquí, que sigan hacia adelante, como ha dicho Carmela Silva, es posible, lo podéis hacer y es solo cuestión de moverlo como habéis demostrado este fin de semana. Grandes, los premiados, estaremos en contacto con ellos para decirles cómo les entregaremos los premios y creo que ya está dicho todo. No sé si Celso quieres cerrarlo conmigo, alguien más se quiere unir. Hemos sido rápidos, hemos durado menos de 2 horitas. Creo que Edu o Enar igual quieren decir alguna cosilla. Yo solo estoy flipando con lo bien que me queda el pelo rubio y largo. Tenemos que cambiarnos consejos, Adriana, tú y yo ahora. La competencia de la buena. Me queda bien. Estoy pensando en ir a Turquía ahora. Nada, lo dicho también, ya que Enar y Isabela creo que Edu, que está por ahí, quería decir alguna cosilla, no sé si Enar, que es uno de los compañeros. Bueno. Claro, a mí me encantaría que Enar y Isabela, que han sido ganadoras del primer premio, que animaran a más mujeres para que se apuntaran al hackathon que haremos seguramente el año que viene, pronto, que animen a más mujeres a participar en estos encuentros. Eso sí, eso está claro. No sé si pueden darle la voz. Ya está. Mira, en primer lugar, gracias a la organización, gracias a todos los que participasteis. O sea, yo vi unos proyectazos alucinantes. Los desarrolladores normalmente tenemos menos visión porque estamos a lo que estamos, no dan, cualquier desarrollador lo va a decir, no nos dan las horas, los minutos, algunos quedamos sin dormir, ahí hay más compañeros que nos hicimos compañía durante la noche, que fue interminable, básicamente. En primer lugar, para dar esta representación, obviamente, a los que no tenemos tiempo de estar hablando y haciendo cosillas, y sobre todo, que me pidió Isa, que tenía un par de acciones sociales que tenía que atender, tenía que visitar unos pisos sociales, le era imposible asistir, que me disculpe en parte de ella, porque ella le encantaría, pero le fue imposible organizarlo. Entonces, nada, os dará las gracias de su parte también, pero que no pudo asistir, simplemente. Era para que sepáis por qué no vino, simplemente. Y Enar, algo tendrá que decir, que la pobre lo pasó muy mal ahí peleándose con el vídeo en el último momento, porque si hay algo que está preparado los programadores para entregar sobre el deadline, siempre. Para mí fue genial participar, es la primera vez que hago algo así, como se puede ver no hay mucha mujer en esta hackathon, espero que el año que viene eso cambie y que tenemos mucho que aportar las mujeres a todos los sectores, al tecnológico, al social y que estamos dispuestas y preparadas y formadas para ello, o sea que encantada de haber formado parte de este equipo, estoy increíblemente feliz de haber sido elegido en nuestro proyecto y por supuesto imposible sin Isa, sin Edu, sin Harold y sin Celso, obviamente. Bueno,
Nada, vamos a empezar ya a brindar un poquito moderadamente, pero hoy es un día de celebrar, es carnaval, con nuestras medidas de seguridad todo el mundo, y muchísimas gracias a todos por todo esto. Y no me quiero repetir más, pero hay unos proyectazos ahí adelante que tenéis que sacarlos adelante porque hay que ayudar a todo este sector. Sois los que estáis preparados tecnológicamente para ayudarlos, no cuesta nada y os vais a sentir muchísimo mejor ayudando a los que no controlan de estos temas digitales. Y hay proyectazos que tienen que salir para adelante, sí o sí. Y yo espero que el año que viene se hace otro, así que estemos todos de nuevo. Claro, presencialmente, ojalá, que esto siempre, pues bueno, imaginaros, estaría corriendo de banda a banda ahora mismo. Bueno, pues con estas palabras del equipo ganador no hay mejor final. Así que Muchas gracias. Gracias. Y que ese call to action social, el botón de llamar a la acción social que se prendió hoy, pues que sea para adelante. Que somos los que estamos ahí para tirar adelante todo esto. PTS, a tope. PTS, exactamente. Muchas gracias, equipo. Gracias. De verdad, Social Hackers. Gracias a vosotros, faltaría más. Gracias por todo. Enhorabuena a todos. Smart PM, muchas gracias. Nos volvemos a ver pronto. Espero que pronto. Adriana, besos. Muchas gracias a todas y a todos.